Milei odia la libertad y al Che Guevara. Bien. Coherente eso, odia la libertad y al Che Guevara. La Argentina se ha convertido en campo experimental de las novedades de la derecha. Una de ellas es reescribir la historia de nuestros países por medio de mentiras flagrantes, como que Argentina fue primera potencia mundial en 1900. Disparate total, solamente un tipo como este se le puede ocurrir. En ese año no éramos primera potencia, ni siquiera potencia éramos, ni siquiera potencia. Y nunca lo fuimos. No se le puede llamar así a un país por tener el 10º Producto Interno Bruto per cápita, más o menos el 10º, según el historiador Felipe Pigna. Lo escuché por radio. Pero toda esa riqueza estaba concentrada en el 10% de la población que rondaba los 4 millones de habitantes. Menos del 10%, pero bueno. Entre los que tenían mucha plata y los empleados de lujo, digamos, de categoría, de los que tenían mucha plata. Eso es el 10%. Y quizá menos. Y quizá menos. Mientras su industria metalúrgica, símbolo del poderío de las naciones de aquellos años, fue incipiente hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que en 1900 nosotros no teníamos ni industria metalúrgica. No, para nada. Entonces, vos no podés ser primera potencia si no fabricás herradura. Ni clavo para la herradura, como le dijo Adam Smith a Washington. Bueno, no fue ni Adam Smith ni Washington, pero era un inglés y un norteamericano. Funciona. De la época. El viernes 2 de febrero fue aprobada en general la llamada ley Omnibus, que otorgará, de ser aprobados sus primeros artículos, superpoderes a un poder extraterritorial como es el del capital financiero internacional. No es para escandalizar. El poder se está trasladando afuera del país. El poder real no está dejando de estar en nuestro país. Ya que Milei no es más que el peón de brega de ese capital. Y le dimos un cargo bastante alto. Busqué en el diccionario que era peón de brega. ¿Qué es eso? Yo, como soy viejo, lo he escuchado a los relatores de fútbol. Que en realidad, sí, pero ¿de dónde viene? Viene del toreo. El ayudante de toreo, del torero principal, sí, que lo ayudaba a matar al toro, era el peón de brega, como un torero suplente, un ayudante del torero. El aguatero. Claro. Y en el fútbol, en los años 70, por ahí, se le llamaba peón de brega al que yo me imagino que ahora se le llama carrilero, a los que van por el medio pero que suben y bajan. Sí, sí. Al 8, además, el que antes era el 8. En la formación antigua era el 8. Bien. No es más que el peón de brega de ese capital. O sea, es un ayudante del capital financiero. Un auxiliar. Para establecer esa subordinación al imperialismo se toma como país probeta a una Argentina en retroceso, de eso vamos a hablar con Horacio, como resultado de sus ensayos neoliberales que la llevaron 3 veces a la quiebra, con la dictadura en 1982, con Menem de la Rúa en 2001 y con Macri en 2018. Como símbolo de la tutela imperial, arribará en mayo al país el portaaviones de propulsión nuclear USS George Washington. Mensaje colonialista que no puede ser ocultado por más que se vocifere la palabra libertad. En su nombre se ataca al país más libre de América, la Cuba revolucionaria de Fidel y del Che, que sigue siendo la isla de la libertad. Hemos conocido a su pueblo, caminado sus calles, visitado sus instituciones, estudiado y escrito sobre su historia. Surge entre mis recuerdos un 28 de octubre mientras caminaba por un barrio y captó mi atención
un curso de estudiantes de primaria y otras personas caminando hacia el mar. Pero me conmovió una pareja de ancianos que llevaban, como todas y todos, una flor para Camilo. En mi ser de exiliado sentí estar protegido por el país más libre y generoso de América. Camilo Cienfuegos. ¿Saben quién es Camilo Cienfuegos? ¿La audiencia sabrá quién es Camilo Cienfuegos? Espero que sí. Debería. ¿O le contamos? ¿Comentamos un poco? Un poquito, digamos que, bueno, Fidel Castro, comandante jefe de la Revolución, Raúl, el hermano, destacado dirigente de la Revolución, y después el que va a brillar, ahí va a ser el Che Guevara, y otro que va a brillar va a ser el que fue durante un tiempo segundo del Che, Camilo Cienfuegos. Pero bueno, después va a tener luz propia y va a morir siendo el jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde ya en el poder, cuando se cae el avión en el mar. Bueno, y también se ha hecho la historia de que por qué se cayó el avión, dónde fue a parar Camilo, y bueno, siempre han creado esa historia oscura. Sí, sí, poco clara. Ahora, y lo mismo quieren hacer con el Che. Ahora yo digo, si pasó algo raro con Camilo, el Che fue cómplice, porque no vas a ver, había tres comandantes, y los tres principales eran Fidel, el Che y Raúl. Y Raúl, claro. Eran los tres capangas principales. Bueno, así que ese es Camilo Cienfuegos, muy querido por el pueblo, muy querido por el pueblo cubano. No era intelectual como el Che, pero era un gran jefe militar. Bueno, un 28 de octubre, bueno, una flor para Camilo, pero hermoso. Es una consigna y iban todos, vos tenías que ver los pibes del primario, los pioneros con la flor, iban todas. Pero lo que me conmovió es que no era solamente el acto oficial, sino que la población iba al mar en masa a tirar una flor para Camilo, porque había desaparecido en el mar. Bien, Camilo Cienfuegos era, junto al Che y otros personajes y hechos, uno de los blancos elegidos de la reescritura de la historia de Cuba, por estos y muchos otros hechos. En esta nota titulada "Revelan operaciones de inteligencia estadounidense para tergiversar la historia de Cuba", denuncia el periódico Granma, periódico oficial, del 31 de enero pasado, donde se informa que la contrarrevolucionaria Rosa Payá, por medio de nexos con funcionarios del gobierno de Javier Milei, Sabemos quién es, sí, sí. pretende establecer en nuestro país una nueva base para operar contra Cuba. En la misma nota se denuncia que Argentina acogerá planes de becas y preparaciones para cubanos que los servicios de inteligencia yanquis pretendan utilizar en el futuro como operadores políticos contra la isla caribeña. Este tipo de proyectos forma parte de la guerra no convencional y cognitiva contra el pueblo de Cuba. La operación Streaming, así se llama, Streaming, para tergiversar la historia de Cuba, integra la línea estratégica de los servicios de inteligencia estadounidense contra la revolución, para la cual destinan millones de dólares. Denunciamos el establecimiento de una base de inteligencia anticubana en Argentina. No es de casualidad que ataquen a Cuba, porque Cuba es la isla de la libertad y ellos se quieren apropiar de lo que no son. Están por la libertad, ellos están en contra de la libertad, entonces hay que destruir la verdadera libertad. Blanco predilecto ha sido y se ha incrementado por los voceros del gran mentiroso, el Che Guevara, revolucionario de cuya elevada moral nadie puede dudar. Al llegar en 1978 por primera vez a Cuba y en visita, el Che Guevara ya estaba ahí, sí. Al llegar en el 78 por primera vez a Cuba y en visita al Hospital Psiquiátrico de La Habana, su director, con orgullo,
nos contó que el argentino le había dicho que en esta revolución se puede meter la pata, pero lo que no se puede hacer es meter la mano. Dicho bien argentino, que lo hizo conocido el Che en Cuba y lo hizo cumplir a rajatabla. Probidad que no pueden exhibir la mayoría de los funcionarios de los gobiernos capitalistas y mucho menos Macri y Caputo, que cometieron el mayor robo de la historia argentina y del Fondo Monetario Internacional por 44.599 millones de dólares. Tan escandaloso fue que Macri tuvo que echar a Caputo por exigencia de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Se entera todo el mundo, menos los argentinos que los votan, porque no se enteran que pasó esto. Hay memoria de muy corto plazo, si es que la hay, ¿no? Y el probo Milei, el anticasta, lo premia con el Ministerio de Economía. Otra prueba que son miembros de la misma banda, los que la única libertad que profesan es la libertad para el capital, pero libertinaje para sus conciencias de empleados de BlackRock. Guevara estaba en la línea de Mariano Moreno, líder de nuestra revolución fundadora, a que la historia oficial, desde la dictadura de 1976, se ha empeñado en ocultar su trascendencia histórica. Antes Mariano Moreno era San Martín y Moreno, antes que Belgrano se lo nombraba, cuando yo iba a la escuela. San Martín, Belgrano, Moreno, San Martín, Moreno y Belgrano, pero no era menos Moreno. No era menos. Es verdad. Uh-huh. Y en la escuela nos enseñaban eso. Me acuerdo de la maestra, la de Literio, gran maestra la de Literio, peronista era, y nos peleábamos. Yo tenía chiquito pero bueno, gran maestra. También Moreno ha sido acusado cuando ordenó cumplir la resolución de la primera junta de fusilar a Liniers y más jefes del levantamiento contrarrevolucionario. En realidad se le sublevaron en julio y el fusilamiento fue en agosto de 1810 en Córdoba. O ellos o nosotros, decía la orden entregada a Castelli, quien la hizo cumplir, y el ejército auxiliar del Perú. Miren cómo se llamaba, ejército auxiliar, iba a auxiliar al Perú. En realidad era el Alto Perú, pero bueno, le decían el Perú. Pudo seguir avanzando hacia el norte, sublevando los pueblos en apoyo de la recién nacida Revolución de Mayo. Si Moreno no hacía eso, en realidad la que aprobó el funcionamiento de los dirigentes del levantamiento contrarrevolucionario fue la primera junta en pleno, menos el presbítero Alberti, porque era cura. Entonces se abstuvo de votar, pero el resto lo funcionó, hasta Liniers, todos votaron esto porque era o ellos o nosotros, no había. O seguía la revolución o terminaba la revolución. Bueno. En enero de 1900... Claro, entonces se lo comparo porque por lo que viene ahora. En enero de 1959, a los pocos días del fin de la guerra civil en Cuba, con el triunfo de la revolución, se formaron tribunales revolucionarios con todas las prerrogativas y requisitos de los tribunales de justicia, en los que se juzgó a militares y policías que sacaron los ojos, castraron, quemaron las carnes, arrancaron los testículos, destrozaron las uñas, introdujeron hierros en las vaginas de las mujeres, quemaron los pies, cortaron los dedos para asesinarlos en su mayoría de los casos. Bueno, cualquier similitud con lo que pasó acá no es de casualidad. La burguesía siempre actúa igual. Los terroristas son ellos, los capitalistas y los burgueses. Bien, los civiles, eran los tribunales militares, paramilitar y policía. Los civiles fueron juzgados aparte y ninguno fue condenado a muerte, ninguno. El Che era comandante del cuartel La Cabaña, en La Habana, en el que funcionó un tribunal y cumplió con sus responsabilidades como otros dirigentes de la revolución, ni más ni menos, porque hubo varios tribunales, no fue el único
el del Che, y era muy escrupuloso no era el juez, pero bueno, como era el comandante, era el jefe máximo, tenía que supervisar que no se cometieran excesos, y bueno, siempre fue muy escrupuloso, pero se carga sobre el Che justamente porque es el símbolo de la revolución en nuestro continente, en América Latina. Bueno, y también van a meter otras cosas, ¿no? Dentro de la reescritura de la historia de Cuba, bueno, pero ahora no vamos a entrar en esos detalles. La hipocresía norteamericana está dictada por la defensa del imperio. En su guerra de secesión, los Estados Unidos, le decimos a los jóvenes que en Estados Unidos hubo una guerra que se llamó guerra de secesión, o sea, de separación. El claro. sur, los estados del sur se separaron de los estados del norte. En esta guerra, los Estados Unidos mostraron ante el mundo que se podían y debían cometer los mayores crímenes que habría de conocer la historia hasta esos años. ¿Hasta qué año? Hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial, los máximos excesos cometidos en alguna guerra conocida en la historia de la humanidad se cometieron en la guerra de secesión de Estados Unidos. Yo creo que es la única guerra en el mundo donde hubo más muertos que heridos, porque siempre hay más heridos que muertos. Bueno, en Estados Unidos hubo más muertos y muchos más que heridos, porque se dieron con todo. Sí. Se dieron con todo. La historia hasta esos años, con aquella orgía de sangre de 600.000 soldados y 750.000 civiles muertos en 4 años. Los líderes de Estados Unidos no se arrepienten de haber lanzado 2 bombas atómicas en agosto de 1945 contra la población de las ciudades Hiroshima y Nagasaki en Japón. Pero se ensañan con un pequeño pueblo porque no lo pueden doblegar. Fidel Castro eligió comparar los crímenes de la dictadura y los juicios revolucionarios con los crímenes de los nazis en la Segunda Guerra y los juicios de Nuremberg, ratificando el derecho a la justicia popular. Aquí, en Argentina, la dictadura cometió miles y miles de crímenes y no realizó un solo juicio. Villarruel, 8 años tuvieron el poder. ¿Por qué no hicieron los juicios? Solo secuestro, desaparición, tortura y muerte, y vuelos de la muerte. Los cobardes militares que reivindica Milei no tuvieron el coraje de mirarle a los ojos a las miles de muchachas y muchachos, jóvenes idealistas, que mostraron ante las cámaras de tortura y muerte una valentía sin igual, de la que carecieron los militares en la guerra de Malvinas. Islas y Atlántico Sur, por los que los profetas del odio piensan comenzar el reparto de los jirones de la patria. Dicen los defensores de Milei que hay que darle tiempo por el desastre que encontró. Sí, decimos nosotros, el desastre que encontró fue enorme. Legalizar y aunque no legitimar la deuda fraudulenta de Macri. Continuar e incrementar la transferencia de ingresos del salario al capital en 71.000 millones de dólares. Mantener el radar inglés en la isla de Tierra del Fuego. Massa, en agosto devaluó el peso en un 30% frente al dólar y llevó la inflación del 8% al 14% mensual. Milei comenzó su gobierno aplicando la misma devaluación de Massa, pero multiplicada por 4. Lo mismo que Massa, pero por 4. ¿Por qué es distinto? Si hizo lo mismo, devaluó, pero por 4, llevando la inflación por arriba del 25% mensual. En la propaganda del gran mentiroso y de Macri, la inflación era un robo al salario cuando Fernández, pero la devaluación de Milei es para sanear la economía. La verdad que la hiperinflación siempre es contra el salario y demás ingresos fijos, sea de Fernández o de Milei.
En su programa, la inflación es provocada para continuar la transferencia del salario al capital. Solo se va a detener cuando los salarios y demás ingresos de los sectores populares estén por debajo del nivel de subsistencia y millones cercados por hambre. Todo con el objetivo de destinar cada día mayores saldos exportables en beneficio de las 200 empresas exportadoras. Se prepara un nuevo gran robo al pueblo, directamente expropiar a los jubilados el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el fondo financiero más importante de América Latina, devaluado, porque lo han cotizado muy por debajo de lo que vale, por este gobierno para mal venderlo entre sus cómplices capitalistas. Mal que bien, el fondo permite hasta hoy que el sistema de seguridad social pague regularmente unas bajas jubilaciones. Sin ese fondo, millones de jubilados y jubiladas quedarán en el desamparo. Otra libertad de mercado que en palabras libertinas no es robo sino sana administración. La lucha contra el hambre a que someten al pueblo y por mantener la integridad territorial no será corta, eso pienso yo, presentimos, pero en ella forjaremos las herramientas que le darán el triunfo al pueblo de la nación argentina. Bueno, hasta ahí el editorial con que retomamos todos los fuegos en el año 2024. No hemos dicho ni el año. No sé si... Me parece que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que ya a veces ni nos damos cuenta de que ha empezado en julio, agosto. Sí, más o menos. Sí, me quedé pensando además cuando mencionabas por este tema, ¿no? De esta suerte de, vamos a decirlo como ensañamiento, ¿no? En particular por ahí con el Che, pero también en particular que hay de parte del gobierno y específicamente, ¿no? De la figura de Milei, cuando tiene que hablar de socialismo, comunismo, ¿no? Utiliza una idea demonizante, lo hemos visto hablando en Davos, acusando incluso a los principales empresarios del mundo de comunistas, de socialistas, ¿no? Digamos, un nivel de... Yo quiero pensar que es desde su ubicación o de demencia, porque claramente es imposible hacer ese tipo de planteos, pero digo, creo que hay un enceguecimiento importante, ¿no? De parte de este sujeto en querer ver cualquier, digamos, intervención del Estado, o intervención siquiera, ¿no? En asimilarla a una medida socialista o algo por el estilo, cuando, digamos, me parece que claramente no es así la cosa. Yo creo que no, porque, por ejemplo, ¿no? Se me fue el inglés, el economista inglés. ¿Cuál? Tenemos muchos. El que dicen que es socialista, que es socialista, que de izquierda. El más famoso, Keynes. John Maynard Keynes, década de 1930, principal jefe de la economía inglesa. Hace años que dentro del liberalismo es considerado de izquierda, es considerado un socialista. Sí. ¿Por qué? Pues justamente porque esto decía vos, porque mira, viene al caso, podemos profundizarlo con Horacio Robelli. Bueno, Marx escribe El Capital, 1867, primer tomo, y bueno, 10 años después de la aparición del Capital, ¿qué pasó? Nada. ¿Nos vienen a buscar ya? Todavía no, creo que todavía no. 10 años después de que Marx escribe El Capital, los burgueses dijeron tenemos que contraatacar, y aparecieron varios teóricos, economistas, que estoy mal hoy con la memoria. Bueno, sí, pero digamos venían a criticar. Que venían a criticar y a establecer una nueva economía por fuera incluso de la economía política clásica, por fuera de Adam Smith, David Ricardo, los otros que vinieron los después, clásicos de ellos. Incluso dentro de alguna manera, con su gran diferencia, Marx podríamos ubicarlo dentro de la corriente clásica de la economía. Bueno, aparecieron
el mainstream se llama, bueno, bueno, y ahí aparecen los más extremos de esa escuela, son los austríacos, de los cuales discípulo Milei. Pero esa corriente económica ultraliberal o neoliberal se hace dominante en Europa y la que lleva a la crisis de 1929, la mayor crisis económica del capitalismo, que empezó en Nueva York el Jueves Negro y se extendió a todo el mundo. Entonces quedaron medio, no heridos de muerte, quedaron mal heridos esta corriente económica, y aparece para salvar la economía capitalista Keynes, que dice, bueno, hay que dar incentivos, el Estado tiene que intervenir, hay que aumentar los salarios. Una cosa no igual, pero parecida, organiza Franklin Roosevelt en Estados Unidos, el New Deal, que era también que el Estado intervenga en economía. A eso estos tipos le llaman socialismo. Bueno, hoy... Pero hay una vocación suicida, ¿no? Al no querer reconocer ese tipo de cosas. Pero yo le encuentro un enganche ideológico con la nueva hegemonía del capital financiero internacional, que no es el mismo capital financiero de la época de Lenin, ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial. Pues una cosa que dijo al pasar Rovelli, que yo lo casé al vuelo, digo, ¿y esto de dónde salieron estos BlackRock, todos estos grupos? Cuando se produce la crisis bancaria en Estados Unidos de 2008, la crisis de Lehman Brothers y otros bancos, sí, las burbujas financieras, ahí toman cuerpo y auge estos capitales que existían, eran grandes, pero no eran mucho más grandes que los grandes bancos, eran otro poder. A partir de 2008, este nuevo capital financiero pasa de tener, qué sé yo, menos de $1 billón a tener $8 billones, pues solo en BlackRock. Y le pregunto ahora, ¿cuál diferencia tienen con los grandes bancos? Es que los grandes bancos pertenecen a un país. Manhattan, el Citibank, el Manhattan Bank, bueno, todos los grandes bancos de Estados Unidos o de otros países están regidos por las leyes de esos países. Estos fondos de cobertura o fondos de inversión no están regidos por la ley de ningún país del mundo. Son libres en ese sentido, libres de ataduras, claro. Ese es el sueño del capital, la libre circulación del capital por el mundo sin ningún tipo de limitación. Y eso es lo que viene a representar Javier Milei, por eso que es la novedad que es mundial que se presenta y ensaya en la Argentina.